Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Manuel Herrera, estudiante de la sección 4 del semestre 2 de la Facultad de Medicina. Les voy a explicar un poco sobre lo que es la regulación de las funciones del aparato respiratorio. Para empezar, explicaré algunos términos básicos a utilizar. Apnea. Es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial. Estas interrupciones pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. Eupnea. Es la frecuencia respiratoria normal, entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Disnea. Es la dificultad respiratoria o falta de aire. Involucra sensación de dificultad o incomodidad al respirar, o la sensación de no estar recibiendo suficiente aire. Hiperventilación. Es una respuesta rápida o profunda. También se denomina hiperrespiración y puede dejarlo con una sensación de falta de aliento. Hipercapnia. Es la elevación anormal en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial por hipoventilación alveolar o por desequilibrios en la relación ventilación-perfusión pulmonar. Cianosis. Coloración azul o lívida de la piel y de las mucosas que se produce a causa de una oxigenación deficiente de la sangre, debido generalmente a anomalías cardíacas y también a problemas respiratorios. Apneusis. Es un patrón anormal de respiración caracterizado por una inspiración profunda y jadeante, con una pausa en la inspiración completa seguida de una liberación breve e insuficiente. Con respecto al mecanismo de control de la función respiratoria, la respiración es un proceso automático y rítmico, mantenido constantemente que puede modificarse bajo el influjo de la voluntad, pudiendo cambiar tanto la profundidad de la respiración como la frecuencia de la misma. La respiración no siempre es un proceso absolutamente regular y rítmico, ya que ha de ir adaptándose constantemente a las necesidades del organismo para aportar oxígeno necesario para el metabolismo celular y eliminar el anhídrido carbónico producido durante el mismo. La respiración está regulada por centros respiratorios nerviosos situados en el encéfalo. La variación química de la presión parcial del oxígeno y el dióxido de carbono, además del pH. Los centros nerviosos situados en el encéfalo recogen información proveniente del aparato respiratorio y de otras partes del organismo, para dar lugar a una respuesta a través de los órganos efectores o musculatura respiratoria que determinará la profundidad de la respiración y de la frecuencia. Dos mecanismos nerviosos separados regulan la respiración. Estos son: el sistema voluntario se encuentra en la corteza cerebral y envía impulsos a las neuronas motoras respiratorias mediante los S-corticoespinales. El sistema automático se encuentra en el bulbo raquídeo y es impulsado por un grupo de células marcapasos. Los impulsos de estas células activan neuronas motoras en la médula espinal cervical y torácica, que inervan los músculos respiratorios. Las neuronas motoras que llegan a los músculos expiratorios se inhiben cuando se activan aquellas que inervan los músculos inspiratorios y viceversa. Las ventilaciones químicas de la presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y el pH también regulan la función respiratoria por medio de quimiorreceptores periféricos ubicados en los cuerpos carotídeo y aórtico, detectando las variaciones de la presión parcial de oxígeno y el pH en la sangre. La hipoxia estimula a estos quimiorreceptores periféricos, los cuales producen la hiperventilación para volver a un estado normal de los valores de oxígeno. Quimiorreceptores centrales, ubicados en el bulbo raquídeo, detectando las variaciones de la presión parcial de dióxido de carbono y el pH extracelular cerebral. La hiperventilación disminuye el dióxido de carbono y puede provocar hiperoxia. Cuando esto ocurre, los quimiorreceptores centrales se inhiben, provocando una disminución en los valores de oxígeno para volver a un estado normal de los valores de CO2. En cuanto al control central de la ventilación, a nivel central la respiración está controlada de forma autónoma por diversas zonas del tronco del encéfalo, bulbo raquídeo y protuberancia anular, que se conocen con el nombre de centros respiratorios. Estos son: centro de la ritmicidad. Se ubica en el bulbo raquídeo. Aquí se encuentran neuronas expiratorias y neuronas inspiratorias. Estas neuronas se dividen en dos regiones. Región dorsal. En esta región se localizan solo neuronas inspiratorias. Estas estimulan de manera directa a las motoneuronas medulares
que a su vez estimulan el nervio frénico para generar una respuesta inspiratoria. Región ventral. En esta región se localizan neuronas inspiratorias que mediante interneuronas estimulan las motoneuronas medulares que a su vez estimulan el nervio frénico para generar una respuesta respiratoria. También se localizan neuronas expiratorias, las cuales se encargan de inhibir a las neuronas inspiratorias. Este centro se encarga de establecer el ritmo de la respiración por medio de todo este proceso, actuando como generadores centrales del patrón respiratorio. El centro apneumático se ubica en la protuberancia anular y se encarga de estimular a las neuronas inspiratorias, generando la incrementación de la inspiración y disminuyendo la frecuencia respiratoria. Centro neumotáxico se ubica en la protuberancia anular y se encarga de inhibir la inspiración, incrementando así la frecuencia respiratoria. En este sentido, tenemos además los receptores pulmonares y receptores extrapulmonares. Los receptores pulmonares, el pulmón mismo responde para incrementar la frecuencia respiratoria por medio de receptores J o fibras C amielínicas. Están localizados en el intersticio alveolar, en la cercanía de los capilares. Se estimulan por procesos que comprenden en esta área, tales como el edema intersticial y la acción de irritantes químicos. Contribuyen a la taquipnea y a la sensación de disnea que acompaña a estas condiciones. Receptores de distensión. Son de adaptación lenta y se encuentran en relación con el músculo liso de la vía aérea. Su estímulo específico se da en la elongación de la inspiración, en la que actúa el reflejo de Erin-Brewer, que provoca un freno a la inspiración para evitar que el pulmón se extienda demasiado, producto de una inspiración forzada. Su importancia se da en el recién nacido, que está aprendiendo a respirar, o cuando se respira con volúmenes corrientes muy grandes. Receptores de irritación. Son de adaptación rápida y su finalidad es primariamente defensiva. Están localizados a nivel de la laringe y las vías aéreas centrales. Son estimulados por gases irritantes, estímulos mecánicos, histamina, reacciones alérgicas, congestión pulmonar, embolia pulmonar, entre otros. Su respuesta es la broncoconstricción, constricción laríngea y tos. Receptores extrapulmonares. Otra estructura responde para incrementar la frecuencia respiratoria por medio de receptores de las vías aéreas superiores. Están localizados a nivel de las vías aéreas superiores. Su finalidad es defensiva contra organismos extraños que el cuerpo no tolera, pero entraron por medio de la inspiración. Su respuesta es el estornudo, tos y el espasmo laríngeo. Receptores musculares. Los músculos intercostales y el diafragma poseen usos musculares que captan el grado de elongación del músculo. Esta información es importante para el control de reflejo de la fuerza de contracción. Se ha planteado que estos receptores intervienen en la sensación de disnea cuando captan que el esfuerzo que se realiza es excesivo para el efecto ventilatorio que se consigue. Receptores de dolor y temperatura. Están en todo el cuerpo. Se estimulan por un dolor intenso provocando apnea seguida de hiperventilación o por una temperatura alta provocando hiperventilación. Y para finalizar, les hablaré sobre la acción de los efectores en el control de la ventilación pulmonar. Los efectores son los músculos respiratorios que en condiciones normales producen la inspiración normal y forzada. Los controladores transmiten a los efectores las órdenes adecuadas para que la respiración ejerza su acción homeostática o conductual. Los músculos respiratorios se dividen en inspiración normal. Una gran cantidad de músculos intervienen como efectores en la inspiración, clasificándose según la acción que realizan. Músculos productores. Son los principales efectores encargados de la inspiración. Estos son diafragma y músculos intercostales externos. Músculos facilitadores. Ayudan principalmente a los efectores para facilitar la inspiración. Estos son músculos faringeos y músculos laringeos. Y músculos accesorios. Estos son efectores que, a pesar de que no poseen una gran relevancia en la inspiración, se ven involucrados en ella. Músculo esternocleidomastoideo, pectoral mayor, pectoral menor, músculo trapecio, músculos escalenos anterior, medio y posterior, músculo serrato, anterior y posterior. Y en inspiración forzada,
Los músculos abdominales solo actúan como efectores cuando se da una inspiración forzada. Estos son el músculo oblicuo del abdomen y el músculo recto del abdomen. Muchas gracias por su atención.